Acuerdos de paz en Guatemala. Uno de los acuerdos que fue altamente trascendentales en el ámbito nacional fueron los acuerdos de paz que se dieron de conforme a un orden cronológico, ¿verdad? Poco a poco se fueron estableciendo los acuerdos conforme pasaron los 14 años que duró el proceso de los acuerdos. En un inicio, uno de estos temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaban o que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia. Bueno, estos cuatro países eh, fue, fueron los puntos establecidos donde se llevó la negociación durante un proceso de 14 años. Si bien el conflicto armado duró 36 años, pero conciliación, podría decirse, duró 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de 14 años. La negociación culminó con la firma de la paz, firma y duradera, el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Causas que originaron el conflicto armado interno. Una de estas causas que originaron este tipo de conflictos en aquel entonces, antes de los 36 años, pues fue la causa histórica, la realidad sociopolítica y económica de Guatemala, la intolerancia, antecedentes inmediatos, la coyuntura nacional, internacional, la lucha ideológica. Bien, esta causa histórica, pues había una realidad sociopolítica, ¿verdad? Económica que no se contaba con un nivel económico aceptable para, para poder optar o para poder opinar sobre asuntos políticos, ¿verdad? Por lo mismo, la intolerancia ante la contraparte no era aceptada, ¿verdad? Entonces se da la lucha ideológica que las ideas eran totalmente distintas a lo de los pueblos indígenas o del grupo indígena, entonces se dio esta batalla ideológica. ¿Verdad? Aspectos económicos. El tema del uso y posesión de las tierras, acceso a la educación, la exclusión social y la marginación, la violencia generalizada. Este aspecto económico, pues el tema del uso y posesión de la tierra, de las tierras de las personas o de los indígenas en aquel entonces, porque les pertenecía grandes proporciones de tierra, grandes puntos estratégicos que favorecían desde el punto de vista de los países eh, internacionales, pues sí, les favorecía aún más. Entonces, por lo mismo, ellos pensaron en invadir esas tierras y quedarse con ellas a precio que sea. Por lo mismo, se desató o se fue desatando más la violencia entre estas partes. Aspecto político, las relaciones conflictivas entre Estado, sociedad, el autoritarismo, los procesos antidemocráticos, la debilidad del Estado y el cumplimiento de sus funciones.
Este aspecto étnico, el proceso de la dinamización, rechazo de la multiculturalidad, el racismo como expresión ideológica y cultural, aspecto religioso, los usos y las costumbres de los pueblos indígenas, la propuesta de nuevos modelos de religiosidad. Bien, uno de estos aspectos políticos está las relaciones conflictivas entre Estado, sociedad y el autoritarismo. Se dice autoritarismo porque ellos tenían una autoridad superior a los del pueblo i- indígena, ¿verdad? Al grupo indígena. Entonces, el aspecto político jugó un papel muy importante en aquel entonces porque el de ellos era de un nivel más alto, porque tenían un estatus económico más alto que el nuestro. Y el aspecto étnico es el proceso de la dinamización. Bien, conforme se dio esto de la ladinización, porque fue un proceso que se dio en aquel entonces, entonces surgió la ladinización. Entonces, entre los mismos, las mismas personas se dice que son los mismos porque antes todos éramos indígenas, ¿verdad? Entonces, poco a poco fue dando la ladinización y por lo mismo, como hubo un cambio, ellos eran diferentes, tanto en raza, tanto en ideología, tanto en nivel económico, porque eran pertenecientes de familias más adineradas, ¿verdad? Por lo mismo eran superiores en todos estos ámbitos. Entonces se da el racismo, el rechazo hacia una expresión, ¿verdad? Hacia una expresión ideológica y cultural eh, referente más aún a los pueblos indígenas. Aspecto religioso. Los usos y las costumbres de los pueblos indígenas, la propuesta de nuevos modelos de religiosidad. Em, este aspecto, los usos, eh, durante el proceso de negociación de los acuerdos, mientras se fueron dando cada, cada acuerdo, mientras se fue dando en cada año, en cada fecha, pues al igual que ello, pues también el aspecto religioso fue cambiando y modificando. En aquel entonces, y ya, en que empezó el punto de inicio de la guerra, pues eran otros puntos, ¿verdad? Eran otras cuestiones que se hacía a nivel religioso. Los usaban de otra forma, los usaban para reuniones, los usaban para otras cosas que no eran religiosas. Pero a poco, con la llegada de las personas que en una parte invadieron, ¿verdad? Pero por otra parte, y incluyeron varias cosas que de una u otra forma, pues, benefició en una parte a la contraparte, ¿verdad? Porque se creó una religión más centrada, más centrada porque y ellos eh, nos inculcaron más que todo sus ideologías, sus ideologías a nivel nacional, haciendo esto que todos tengamos una misma percepción de lo que es la religión. ¿Cuáles son los acuerdos de paz? Conforme a la cronología, el primer acuerdo se dio el 7 de agosto de 1987. Los presidentes de los países de Centroamérica sientan las primeras bases para la búsqueda de la solución, negociación del conflicto armado con la firma de acuerdos de Esquipulas II en la ciudad de Guatemala. Bien, este es el primer acuerdo.
el primer acuerdo se dio entre agosto del 87, cuando los presidentes de los países de Centroamérica, los países pertenecientes a la parte centroamericana, pues sientan las primeras bases, es decir, se reúnen por primera vez para una posible negociación ante una firma de paz aceptable. Y el segundo acuerdo ocurrió en el 1987, octubre, donde la URNG, coalición que agrupa el movimiento guerrillero, acepta un diálogo propuesto por el presidente Vinicio Cerezo. Es aquí donde el presidente Vinicio Cerezo, pues entre 1986 y 1991, acepta este diálogo que con el grupo, o el movimiento guerrillero URNG, y con el objetivo de llegar a una cese, ¿verdad? A una cese unilateral del fuego, ¿verdad? Del cese del fuego, y favorecer las conversaciones ante los representantes de las partes que se reúnen en Madrid, España. Seguidamente tenemos el acuerdo agosto 1988. La comandancia de la ONG se reúne en San José de Costa Rica con la Comisión Nacional de Reconciliación que preside el obispo Rodolfo Quesada Toruño, con el objetivo de reabrir el diálogo interrumpido en Madrid, España. Una de estas reuniones, pues, se dio con el objetivo de reabrir el diálogo interrumpido en aquel entonces en Madrid, España. Y es entonces que preside el obispo Rodolfo Quesada Toruño. Es cuando él tiene participación en este acuerdo. El 30 de marzo de 1990, delegados de la Comisión Nacional de Reconciliación y la UNG afirman en Oslo, Noruega, un acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos, conocidos como el Acuerdo de Oslo, y nombra al obispo Quesada Toruño conciliador del proceso. Mayo 1990, la URNG se reúne con los representantes de los partidos políticos en Madrid, España, para promover una reforma constitucional. Uno de estos acuerdos ocurrió en marzo de 1990, donde la Comisión Nacional de Reconciliación, o sea, específicamente encargados de esto, son como unos conciliadores, y conjuntamente con la URNG, pues firman en Oslo, Noruega, un acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos. Ahora sí, buscaron la ayuda o la opinión de los políticos, conocido como el Acuerdo de Paz en Oslo, y nombra al obispo Quesada Toruño conciliador del proceso. Es aquí donde el monseñor Quesada Toruño es nombrado conciliador del proceso mediante el Acuerdo en Oslo. En mayo de 1990, la URNG se reúne con los representantes de los partidos políticos en Madrid, España, para promover una reforma constitucional. Bueno, en este acuerdo, la URNG pues se reúne con los representantes de Madrid, España, ¿verdad? Para promover un cambio a la modernidad, un cambio a las reformas a la Constitución para llegar a acuerdos ante una posible firma de paz. 1 de junio de 1990, la URNG se reúne con representantes de la instancia política, la CNR y la Observación de Naciones Unidas. Se suscribe el Acuerdo de San Lorenzo de Escorial sobre actos preparatorios de naturaleza jurídica. Este acuerdo, pues, y los representantes
de la instancia política de la CNR y la Observación Nacional de Naciones Unidas, se suscribe este acuerdo en San Lorenzo de Escorial como actos preparatorios, ¿verdad?, de la naturaleza jurídica. En otro, en otro acuerdo está el de 1 de septiembre de 1990 en Ottawa, Canadá. Se reúnen la comandancia de la URNG con el CACIF, la CNR y la Observación de las Naciones Unidas. Este acuerdo, pues el 1 de septiembre de 1990, pues se dio en Ottawa, Canadá, y se reunieron en la comandancia de la ORNG con el CACIF y con la CNR y la Observación de las Naciones Unidas. Se reunieron estas cuatro contrapartes con el fin y el objetivo, ¿verdad?, del mismo, que es el cese de fuego. Y por otro punto está el otro acuerdo que se dio el 26 de septiembre de 1990 en reunión con los líderes de la URNG en Quito, Ecuador. Representantes de las iglesias expresan su apoyo a la paz. Es aquí donde los líderes religiosos tienen voz y voto, ¿verdad? Y se expresan ante la situación y dan su punto de vista de cómo ellos quieren estar dentro de la sociedad, ¿verdad? Cómo se pueden incluir dentro de la sociedad sin recurrir a la violencia. 26 de abril de 1991 se inicia la negociación directa de las negociaciones y se aprueba el Acuerdo de México que contiene las normas de procedimiento y temarios. En esta de abril 26, pues se da la negociación directa de las negociaciones y se aprueba el Acuerdo de México, que contiene normas de procedimiento temario. El 25 de julio de 1991 se suscribe en Querétaro, México, el Acuerdo sobre la Democracia en Guatemala. Es aquí donde se suscribe la democracia, es decir, eh, la, la libre votación. A partir de ahí, pues la gente ya tiene el derecho, ¿verdad?, de ir a votar libremente, sin presión alguna. Se inicia la discusión del tema sobre los derechos humanos. Mayo de 1993, discrepancias en torno al tema de los derechos humanos y la instalación de una comisión de la verdad determinan el estancamiento de las negociaciones cuando el gobierno condiciona la firma de los acuerdos de un cese de fuego. Es aquí donde se reintenta llegar a un acuerdo para y la firma de la paz, ¿verdad? Y ponerle un alto a la cese de fuego. El rompimiento del orden constitucional del 25 de mayo, promovido por el entonces presidente Jorge Serrano Elías, determina la suspensión del diálogo de la paz. Entonces es aquí donde el presidente Jorge Serrano Elías le da como un alto al diálogo de la paz y por otro lado tenemos el nuevo presidente Ramiro de León Carpio expone ante las Naciones Unidas su plan de paz. A partir de Esquipulas II, la UNG rechaza el que se desconozcan los acuerdos de Oslo y México. El presidente Ramiro de León Carpio pues expone ante las Naciones Unidas su plan de paz a partir de Esquipulas II. Entonces, el presidente le dio fin al presidente anterior, pero a partir del presidente Ramiro de León Carpio, pues él expone de nuevo su plan de paz. En otro acuerdo tenemos el que se suscribió el 10 de enero de 1994, el acuerdo marco
para la reanudación del proceso de negociación ante el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en México DF. Entonces, la reanudación del proceso de negociación se da a partir del planteamiento del plan de paz de Jorge Ramiro de León Carpio. Entonces, a partir de ahí, él presenta su plan y por lo mismo, a partir del 10 de enero del 1994, pues se, rea- se da la reanudación del proceso de negociación ante el gobierno de Guatemala y la Unidad Nacional Revolucionaria en México DF. También se crea la Asamblea de la Sociedad Civil con Monseñor Quesada Toruño, con el presidente o como presidente del 29 de marzo de 1994. Se suscribe la calendarización de negociaciones para una paz firme y duradera. Y se establece el compromiso, ¿verdad?, en el que llega a la paz duradera durante 1994. 17 de junio de 1994 se suscribe el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado en Oslo, Noruega. En este acuerdo, pues, se da el enfrentamiento armado en Oslo, Noruega, o se desarraiga por el enfrentamiento. En otro acuerdo, tenemos del 31 de marzo de 1995, se firma en México el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 12 de febrero de 1996, el gobierno de la URG emitió un comunicado conjunto con que informa sobre un encuentro directo ocurrido en diciembre de 1995. En este acuerdo, pues, se firma en México y también se establece el acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, se centra en derechos netamente indígenas y se llega a este acuerdo. Los ejes estratégicos de los acuerdos de paz para ejecutar el cronograma del cumplimiento de las partes ordenaron el conjunto de los compromisos contenidos en los acuerdos en 4 ejes temáticos. El eje de reasentamiento, incorporación de la URNG y reconciliación nacional. Estos ejes estratégicos de los acuerdos de paz, pues, es la incorporación de la URNG y la reconciliación nacional, ¿verdad? Se busca, el objetivo final es la reconciliación, ¿verdad? El eje del desarrollo productivo sostenible a través de la reconciliación, ¿verdad? Se da la producción sostenible y se logra el segundo eje. Eje de modernización del Estado democrático. A raíz de estas dos cosas mencionadas anteriormente, pues se logra la modernización del Estado democrático porque las personas tienen más derechos, son más libres y se expresan con mayor libertad, ¿verdad? Y hacen valer sus derechos, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de participación y concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil o bien de la sociedad común. Cultura de paz. Es un modo de vida en el que las personas aplican métodos pacíficos, como el diálogo, la tolerancia, la cooperación, en lugar de métodos violentos, como las peleas, las amenazas, los gritos y el arma de fuego o la fuerza, en un ambiente donde las personas puedan desarrollar las capacidades sin distinción. Cuando hablamos de cultura de paz, ¿verdad? Aplican métodos de diálogo, métodos de tolerancia y la cooperación entre unos a otros. Cultura de paz que se vive en 4 dimensiones. Paz conmigo mismo. Tengo que tener paz para poder exigir paz a la otra persona. Paz con los demás.
Tengo que tener mi propia paz para poder tener paz con el prójimo, paz con la naturaleza. Tengo que tener mi propia paz para tener paz en mi entorno, paz espiritual. Tengo que tener paz espiritual para poder tener trascendencia y apertura al ser trascendente y tener una visión más concreta o más sana hacia la vida. ¿Para qué una cultura de paz? La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuo y la cooperación internacional, la promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el respeto y cumplimiento universal de estos, pues para una cultura de paz, eh, pues se logra teniendo en práctica o poniendo en práctica todo esto, ¿verdad? El arreglo pacífico de los conflictos. Si nosotros antes de armar un conflicto entre nosotros mismos buscamos una solución viable entre ambas partes, en una forma unilateral o bilateral, pues llegamos a una conciliación. Y esto limita a surgir un conflicto mayor, ¿verdad? Un conflicto mayor donde por muy pequeño que sea, poco a poco va creciendo y de, de raíz a esto, pues se genera la violencia, el respeto y el entendimiento mutuo. Si hay un respeto entre ambas partes, si hay un interés entre ambas partes, pues el entendimiento es mutuo, ¿verdad? Uno se entiende de igual forma con la otra persona y la cooperación internacional. Cooperación internacional porque a raíz de todo esto, pues no es a partir de todos los acuerdos, llegando a la firma de la paz, ¿verdad? Entonces, ya con esto, lo que se pretende es mantener una cultura de paz equilibrada, ¿verdad? Y solo se logra este objetivo, pues cooperando todos de una forma común para que cada individuo pues pueda aportar sus ideas, pueda aportar su forma de pensar y de esa forma nadie queda marginado em, a un lado para que todos se sientan así, en una cultura de paz, aceptable, en una cultura de paz donde hay equidad, en una cultura de paz donde hay aceptación y solo así los acuerdos antes establecidos pues se le da continuidad, ¿verdad? Porque cada acuerdo fue pensado para llegar a tener una vida más sana y sin mucha, mucha violencia para poder tener una vida en paz y para poder em, ser, ser y estar felices con uno mismo, ¿verdad? Gracias por su atención. Estos han sido algunos de los acuerdos establecidos para la firma y los acuerdos que
se mencionaron aquí, no fueron todos, pero fueron en gran parte.